Ok, entonces el talento es el primer elemento que tiene cualquier individuo. Todos nosotros, sin excepción, tienen un talento. Toda persona tiene un talento. No podemos ser buenos en todo, aunque muchas veces intentamos ser buenos en cada una de las cosas, sobre todo los emprendedores que en su primera fase de proyecto de emprendimiento tienen que hacer el rol de todo. Tiene que ser el jefe, el secretario, la secretaria, el que toma notas, el que va y vende el proyecto, el que va y desarrolla el proyecto, el que va y busca alianzas estratégicas. Digamos, uno lleva el sombrero de diferentes roles. Pero siempre esa persona, y ese es un elemento más importante de todo este taller, es entender, identificar los talentos que tiene uno. Él o los talentos que tiene uno. A lo largo de esta presentación van a ver que Whole Branding, nosotros, nuestra firma, utiliza el tema de la naturaleza como inspiración, como elemento que nos dirige en el tema comunicacional, y por eso van a ver a lo largo de esta presentación puros elementos de la naturaleza. Ningún elemento humano, solamente el elemento humano voy a ser yo. Así que el talento es un elemento importante. Tenemos que identificar en lo que somos buenos, identificarlo, darnos cuenta y aceptarlo. Ese es el primer punto. Porque muchas veces alguien dice, bueno, yo no soy bueno y yo que siempre quise ser abogado, pero resulta que me doy cuenta que cada vez que yo corro muy rápido. Entonces, un día llega alguien y me dice, mira, Antonio, tienes que correr. Es decir, estás corriendo y pareciera que no te das cuenta que ese es tu talento. Y yo quiero ser abogado. Entonces, una de las cosas más importantes de un emprendimiento, un emprendedor, una persona que arranca un proyecto, es sobre todo entender cuál es su talento, cuáles son sus potencialidades. Y una vez que la identifica, aceptarlas, es decir, adaptarlas y luego desarrollarlas a lo largo de ese proceso de emprendimiento. Luego, otro elemento que es absolutamente importantísimo en este caso es el elemento de pasión y curiosidad que el individuo, que el emprendimiento coloca en el proceso. ¿Por qué la pasión y la curiosidad son importantes? Porque la pasión es como un gatillo de muchos otros elementos dentro de la experiencia personal, individual y colectiva. Cuando una persona está frente a alguien que habla, hace, expresa o piensa apasionadamente sobre un tema, ya automáticamente existe una empatía orgánica y natural de quienes están siendo expuestos a eso. Y eso es un elemento absolutamente importante en el proceso de comunicación de un desarrollo de una marca sustentable. Las personas, las estadísticas demuestran que tienden siempre a apoyar y a identificarse con todo aquello que los genera sentimientos empáticos. Y la pasión es uno de ellos. La pasión genera muchas veces en personas que son normalmente de personalidad pasiva o son personas penosas, pues resulta que de esta manera ellos pueden sentir que a través de esta pasión se abre esa personalidad y uno dice, yo no puedo creer que esta persona sea penosa o sea shy o sea introvertida, porque pareciera que cuando habla de este tema, pareciera que cuando hace estas cosas, cuando produce y trabaja en esto, se convierte en otro ser humano. Allí entonces significa que estamos identificando uno de los talentos y uno de los elementos más increíbles que tiene el ser humano, como es la pasión acerca de un tema, de una actividad o de algo en particular. La curiosidad definitivamente es el tercer elemento importante, sobre todo en los emprendimientos sustentables. Somos curiosos y tenemos que ser curiosos. El ser humano, a medida que hemos ido avanzando, poco a poco ha perdido la capacidad de asombro. Y la capacidad de asombro la hemos perdido por esta inclusión de la tecnología de una manera excesiva, donde simplemente nos dejamos llevar por lo que vemos y escuchamos y nuestro criterio y nuestro raciocinio queda en un segundo lado. Entonces simplemente dicen algo y lo asumimos como tal. Entonces, la curiosidad nos va a permitir a nosotros discernir, es decir, vamos a estar expuestos allá afuera a nuestro proyecto, a las cosas que nosotros tenemos pasión por, y de alguna manera esta curiosidad nos va a llevar a ir más allá de lo normal. La investigación, aquí en Estados Unidos se le dice research, es importantísimo. Con los emprendimientos hay que investigar mucho, hay que preguntar, hay que averiguar, hay que buscar diferentes fuentes. No nos podemos quedar simplemente con lo primero que tenemos a la mano, porque el mundo necesita de propuestas, el mundo necesita de esos emprendimientos que ustedes, cada uno de ustedes individualmente o en grupo están sacando adelante, y es importante que eso quede marcado, que sea un emprendimiento apasionado, que sea un emprendimiento con un único talento principal y que sea un emprendimiento que tiene un amplio sentido de la curiosidad que les va a permitir evolucionar y crecer en el tiempo para que precisamente se logre el estado ideal de ese emprendimiento.
La colaboración. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que esa es la palabra clave también en cualquier actividad humana hoy en día, si se quiere pretender ser exitosa y sustentable. Colaboración. Ya no es suficiente sentirse el superhombre, la supermujer o el super equipo, sino ahorita es necesario saber que de una u otra manera nosotros tenemos, porque sí, que trabajar en equipo, en conjunto. Es la unión de los diferentes talentos, de diferentes backgrounds, de diferentes orígenes, con diferentes puntos de vista, donde al sumarse entre ellos se logra un único y central elemento de sumatorias. Entonces, definitivamente esto nos va a dar uno de los valores fundamentales y un principio fundamental de cualquier emprendimiento y proyecto sustentable. En este momento vamos a hacer ahorita una segunda encuesta. Ok, vamos en un momento. Ok, vamos a hacer una segunda encuesta en este momento en la cual vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, propósito, ok. En este momento, ya que hablamos de pasión, ya que hablamos de propósito, que hablamos de pasión, que hablamos de tener claridad con ese talento que tiene cada uno de nosotros y ese sentido colaborativo, el COVID-19, esta famosa pandemia, que gente lo ve horrible, lo ve espantoso, el fin del mundo, muchos lo vemos como una gran oportunidad porque el ser humano se crece en las adversidades y esa ha sido la naturaleza del ser humano. Y para todos nosotros, obviamente, es una etapa de incertidumbre, pero el hecho de que sea una etapa de incertidumbre no nos puede bloquear a nosotros de ver las posibilidades que ella nos trae. Por ejemplo, una de ellas es precisamente esa colaboración. Cuando estamos ahora aislados en este tema donde estamos todo el mundo remoto y sentimos que de una u otra manera necesitamos de alguien más, no solamente para vender algo, no se trata de vender algo por el mismo hecho de vender un producto o un servicio, sino para estar interconectados. Esa es la naturaleza del ser humano, somos seres gregarios y como seres gregarios necesitamos eso. Hoy en día estamos utilizando esta tecnología, pero no olvidemos que la conexión humana, esa empatía, ese mirar a los ojos, ese contacto físico es vital y clave para cualquier éxito en cualquier gestión de vida. Y obviamente el emprendimiento no va a quedar fuera, el emprendimiento es parte de ello. Entonces, obviamente, como vemos acá, vamos a compartir, y esto me alegra mucho ver en las encuestas, que el 77% considera que es una oportunidad para probarse uno mismo y descubrir de qué somos capaces. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas personas hoy en día dicen, yo no me imaginé que yo podía haber hecho esto y esto y esto, yo no me imaginé. Bueno, y ya esa imaginación ya no es tal, hoy en día es una realidad y aquí estamos. Entonces, como les digo, la incertidumbre se neutraliza con ocuparse. Nunca nos preocupemos, siempre ocupémonos, sobre todo con emprendimientos. Hay que estar manteniéndose ocupado todo el tiempo y buscando esta colaboración que es mágica. Entonces, vamos a seguir adelante. Yo voy ahora a volver a compartir la aplicación y vamos a seguir adelante nuevamente con la parte de propósito de la marca. Aquí es importantísimo, y vamos a hablar de eso, el tener un propósito. El individuo, el emprendedor y el emprendimiento tiene que ser una forma viviente, un ente vivo que evoluciona, que se transforma, pero con un propósito que se mantiene en el tiempo. El propósito nunca cambia. El propósito se adapta a las circunstancias, pero siempre es uno. Y eso es lo que nos va a caracterizar como marca. Hoy en día ese propósito es vital. Luego, obviamente, la visión. Mucha gente confunde, lo que uno llama la vieja escuela se habla de misión, visión, valores. Hoy en día algunos los llamamos como propósito, catalizadores. Es decir, la manera de identificarlas son muchas, pero lo más importante es tener claro la diferencia entre ellos y entender qué significa cada uno de ellos. Luego vamos a hablar también de los famosos eslogan, lema, posicionamiento de una marca. Eso es otro elemento que se habla muchísimo en el tema de publicidad, marketing y promoción, desarrollo de marca. Los que somos especialistas, para nosotros es algo diario, pero para quien no es experto en esa área, hoy van a conocer un poquitico de ese tema y luego definir lo que es una personalidad de marca. Entonces, el propósito de cualquier emprendimiento es cuando uno suma
Nuevamente, acuérdense del concepto de colaboración. Sumamos lo que amamos. Ese talento oculto o que ya estaba identificado, lo potenciamos, ¿verdad? Y sabemos que somos buenos en ese talento, ese emprendimiento, yo emprendedor, yo pequeño empresario, yo pequeña empresa, yo startups, yo individuo profesional trabajando por mi cuenta, identifico, me apasiona lo que hago, sé que soy bueno en eso y esto es lo más importante, sé que hay alguienes o el mundo que necesita de eso. Ahí es donde comienza el sentido de propósito. Y hoy en día no existe marca en el mundo que esté avanzando que no tenga en su ADN eso, el propósito. Pueden haber propósitos de todo tipo y lo importante de un propósito es hacerlo bien claro, bien definido, que no sea confundido con el propósito, misión, visión y valores de cualquier otra compañía, emprendimiento u organización, sino que la combinación de lo que amamos, de lo que sabemos que somos buenos y que sabemos que puede llenar una necesidad en el mundo. Yo no quiero utilizar la palabra solucionamos un problema, yo no quiero utilizar la palabra de llenamos un vacío, simplemente de esa necesidad, esa interacción. Nuevamente volvemos a colaboración, interacción humana, donde nos interactuamos con otros y vemos que al interactuar con esos otros seres vivientes, logramos cosas positivas en ellos. Sumado a esto, que es definitivamente el sentido de propósito, está la visión. Es decir, yo tengo un propósito como individuo. Yo vine a este mundo o este emprendimiento, o yo como emprendedor estoy aquí porque yo siento que mis manos fabrican con roca y la interacción de metal piezas únicas a la orilla de la playa para las personas que valoran y disfrutan de su vida frente al mar. Yo sé que puede parecer como bien rebuscado, pero eso es un propósito claro. Una persona que dice que sabe que tiene un talento manual, que ese talento trabaja con un material noble, que es la roca y el hierro, y que frente al mar, que es una ubicación geográfica particular, o sea, es un medio ambiente particular, se siente con la inspiración de hacer piezas únicas que al mismo tiempo van a llenar el deseo, el sueño y el ideal de personas que quieran tener eso, porque cuando lo tienen se trasladan a ese lugar del mar, ven el valor del trabajo manual y se sienten transportadas por el arte de esa pieza en particular. Entonces ahí Antonio, como artesano, como persona que hace una manualidad, tiene un propósito único: hacer feliz a las personas que teniendo una pieza tallada de roca los traslada a un ambiente en el mar. Ahora, ese es un propósito. Ahora, la visión justamente trata de cuando se crea el otro término importante en toda relación humana, que es las expectativas. Las expectativas es uno de los elementos que genera definitivamente cosas positivas, cosas negativas. Cuando uno genera muchas expectativas sobre algo, sobre alguien, y la persona no es recíproca con ese nivel de expectativa, obviamente viene la frustración, viene la tristeza, viene la rabia y otro tipo de sensaciones y sentimientos en el ser humano. En el mundo del emprendimiento es igual. Cuando uno tiene un emprendimiento, cuando uno es emprendedor, uno es profesional, o uno tiene algo en mente que quiere llevar a cabo, uno sale allá afuera y comienza a comunicar, a interactuar, a colaborar con el mundo y a hacer esa propuesta, ese propósito al mundo. Necesita tener una visión, porque esa visión va a ayudar de alguna u otra manera a darle forma a los límites de las expectativas que yo estoy creando en los demás. En pocas palabras, a través de mi visión, yo le voy a decir al mundo a quien yo estoy exponiendo mi propósito, qué tan lejos yo quiero y voy a llegar con respecto a ese propósito. Entonces es importante la palabra alcance. Y obviamente definir cómo se consigue. La gente dice es que uno, digamos, acostumbra a criticar. Eso es algo muy natural en el ser humano. Por eso siempre digo, no nos preocupemos, ocupémonos. No critiquemos, sino construyamos. O propongamos algo que construya en el proceso. Porque la crítica per se no lleva a nada, sobre todo cuando estamos emprendiendo. Sentimos que todo el mundo está el mundo contra nosotros. Tenemos 20.000 cosas que hacer, multiplicidad de responsabilidades y poco tiempo para concentrarnos en lo más importante, que es el propósito y la visión, que nos va a dar justamente la claridad
para nosotros poder ir a buscar esa colaboración, ir a buscar esa comunicación efectiva y poder comenzar a crear esas alianzas y esa gestión productiva que nos permita sustentabilidad como seres humanos. Entonces, la visión definitivamente va a permitir definir el alcance de mi propósito como empresario, emprendedor, emprendimiento, persona individual, profesional, y con siempre la esperanza, siempre el objetivo de convertirnos en referencia dentro de esa área de propósito. Es decir, ya les expliqué el ejemplo y en esa área yo quisiera como escultor, artesano de la roca y el hierro frente al mar, de obras específicamente talladas ahí en ese ambiente, yo quiero que la gente cuando diga el arte frente al mar, piense en Antonio Lovera. Entonces de esa manera la visión va a trasladar eso a ese límite. Por último, de este grupo de los elementos importantes es lo que se llama el eslogan, el tagline o lema. Básicamente, esto es uno de los elementos más importantes, más claves del proceso de desarrollo de marca. ¿Por qué? Porque aunque antiguamente en la vieja escuela, el traditional school, la escuela tradicional de la comunicación, el marketing, la publicidad y las marcas, se consideraba que el posicionamiento era una frase que quedaba tallada en la roca y más nunca sucedía nada y se mantenía en el tiempo. Eso obviamente con la misma dinámica, la misma evolución de la comunicación, la misma evolución de la percepción del tiempo hace que eso sea en una constante evolución también. Sin embargo, ese tagline, eslogan, posicionamiento de nuestro emprendimiento, de nuestro concepto, de nuestra compañía, de nuestros servicios profesionales o de nuestros productos, tiene que tener siempre una línea con ese propósito y con esa visión. Entonces, pueden ser cosas, la gente antes pensaba que era una frase de tantas palabras y había que hacer una fórmula. Hoy en día, un posicionamiento puede ser hasta lo que ven ustedes allí en pantalla. El simple sonido de unas abejas volando. El pulular de esas abejas puede ser simplemente identificado como un tagline, como un eslogan, dependiendo obviamente de la circunstancia, pero hasta eso, hasta un sonido onomatopéyico puede convertirse en ese elemento que nos va a ayudar a recordar, a disparar memorias, elementos que refresquen ese propósito, esa visión de un emprendimiento, de un profesional, de un individuo, de una compañía, de un startup. Casi siempre la sugerencia en esto, siempre es que eso se hace un trabajo, con parte de la estrategia de desarrollo de la marca, se hace un trabajo donde se logra identificar potenciales, propósito, visión, y una vez que tenemos todo eso, de manera natural, orgánica, surgen esas posibilidades, que puede ser una frase, una palabra, y, ¿por qué no?, hasta un pequeño párrafo. Pero a estos niveles de simplificación puede llegar. Lo más importante es que sea memorable, pertinente, relevante y sustentable, que eso lo vamos a hablar más adelante. Luego, la personalidad de marca. Aquí utilizamos una imagen que la hemos utilizado también en algunas piezas de comunicación de Whole Branding. Y este es un ejemplo bien visual de cómo la personalidad de marca nos va a dar eso, nos va a colocarnos en una situación, ventaja o desventaja, todo dependerá, porque repito, al separarnos del grupo, de la gran masa, corremos el riesgo de ser criticados, corremos el riesgo de estar expuestos. Es como cuando en un grupo de gente alguien habla feo, o cuando en un grupo de gente alguien en una compañía no trabaja, una persona de un grupo de 50 en una zona concentrada de trabajo, pues obviamente nadie se da cuenta de ese individuo que no trabaja porque el resto de los 99 de los 99 que quedan están trabajando. Entonces, cuando ese individuo, ese concepto, esa persona, ese ente, esa forma, ese emprendimiento se separa del resto de la masa, queda expuesto, y al quedar expuesto, para bien, puede destacarse, puede decir aquí estoy, y aparece finalmente en el landscape, en el paisaje, en el radar de las personas, formas vivientes que están expuestas a ese proyecto, emprendimiento, empresas, startups, pero al mismo tiempo también, obviamente, puede estar expuesto a ser criticado. Normalmente las ideas, los emprendimientos son criticados porque la mayoría de la gente, y esto viene de naturaleza humana, sociología y psicología humana, tiene miedo a el cambio. Inclusive cuando el cambio es para mejor, existe en la naturaleza humana el miedo y el terror de sentirnos que estamos expuestos a algo que no sabemos, genera ansiedad,
incertidumbre, y al generar ansiedad e incertidumbre, psicológicamente me bloqueo y lo rechazo, aunque muy en el fondo sienta que es algo que me va a traer un beneficio. Entonces, eso es algo muy natural que sucede en el ser humano cuando uno identifica y determina, posiciona una personalidad única de marca. Es decir, mi marca es de esta forma y yo la visto a través de la comunicación, la estructuro a través del propósito y la comunico a través de la visión. Entonces, definitivamente, y esto es importante, es como uno percibe. Muchas veces un buen experimento que les recomiendo que tengan, que lo hagan, sobre todo los emprendedores, los profesionales. Grábense su voz en un celular y luego reproduzcanla en el celular y escúchense su voz a través del celular o cualquier dispositivo para grabar una voz. Es un ejemplo muy interesante de cómo algo es muy distinto, como uno lo escucha, uno lo percibe y cómo es. Y es muy sencillo. En el caso de la voz, tiene una explicación física, biológica, estructural, la resonancia que produce el cráneo, la cabeza, cuando la voz genera unas ondas de sonido, vibran, y ese sonido se transmite de nuestra boca hacia nuestros oídos, y eso va en la cabeza. Cuando uno habla a una segunda persona, no a sí mismo, sino a alguien más, esa persona recibe esas ondas de sonido limpias, sin reverberación de ese cráneo, de esos huesos en tu cabeza. Entonces, ahí uno siente la gran diferencia. Por eso es un pequeño ejemplo de cómo uno es algo, uno siente que es algo, y de una u otra manera, uno siente que es percibido de otra manera. Entonces, es importante que cuando construyamos esta personalidad de nuestra marca, de nuestro emprendimiento, o yo como emprendedor, o yo como profesional, van a ser considerados puros atributos, emocionales. Es decir, la gente va a asociar atributos emocionales a esa marca. Y para nuestra compañía, y eso sí es un modelo basado en nuestro modelo de comunicación, que se llama Anillos de Compromiso, para nosotros la marca es un ser viviente, un ser que evoluciona, que tiene buenos momentos, que tiene malos momentos, que se expresa, que se comunica, que tiene defectos, que tiene virtudes. No es un ente inanimado que tratamos de hacer perfectible ante los ojos del mundo. Y el hecho de ser un ser viviente nos permite a nosotros justamente en esa interacción, es una personalidad. Y cuando esa marca tiene su personalidad, la personalidad siempre va a estar allí. Y vamos a ir trabajando personalidad, luego otro nivel que es valores y el otro nivel que son esencia. Son 3 anillos que tiene toda forma de vida, pero este no es el caso de este taller. Eso es otro taller que podemos tener otro día para que ustedes conozcan el modelo de aproximación emocional y experiencial que tiene Whole Branding con respecto a los anillos de compromiso. Pero ese es el fundamento de la personalidad. Entonces, vamos a hacer ahorita unas preguntitas a este nivel. Vamos a ver en este momento qué cosas puede para nosotros. Vamos a ver esta, acerca del propósito. Ya que hablamos ahorita del propósito, si nosotros ahora tenemos quizás un poquitico más de claridad acerca del propósito, tenemos nosotros como emprendedores, como emprendimiento, como equipo de trabajo, claro el propósito de ese emprendimiento, de yo como emprendedor, de yo como profesional, de mi producto. Yo tengo claro el propósito de mi producto hacia allá afuera, sea sustentable o no. Y eso es importantísimo porque en la definición de ese propósito nos va a determinar a nosotros definitivamente si estamos en buen camino y si vamos a lograr lo que estamos hablando con nuestra visión, que es el manejo del nivel de expectativas que tiene el entorno con respecto a nosotros. Según las encuestas, lo vamos a compartir, están casi que muy parejas, aunque ha estado variando. La mayoría tiene claro lo que es el propósito de su emprendimiento individual, colectivo, o como profesional, pequeña empresa, un startup. Sin embargo, en un porcentaje importante que tiene, y es muy normal que ocurra, una confusión entre visión, misión y propósito, y agreguémosle a eso los valores, porque hay muchos elementos que están por allí que a lo largo de la historia de la comunicación, la publicidad, el mercadeo, se han se han sobrepuesto una de otra, y hoy en día existe confusión. Esto lo vamos a explicar ahora, más adelante, pero es importante que veamos que existe un gran grupo que está, digamos, de esta manera, con esa pequeña confusión que tiene que ser aclarada. Tiene que ser aclarada para que ese emprendimiento, ese proyecto, esa pequeña compañía, ese servicio o producto que yo estoy lanzando, tenga un plan de vuelo, tenga una claridad. Les quería decir lo siguiente. Ahorita vamos a tener a las
En un minuto vamos a tener 5 minutos de pausa. Yo voy a tomar esos 5 minutos para tomar algo de agua. Voy aquí a refrescar algunas cositas. No voy a cortarla, simplemente voy a dejar la presentación así como está. 5 minuticos para los que quieran ir al baño, hacer alguna llamada corta. Estos son 5 minutos que vamos a tener a partir de un minuto. Y yo les voy a decir exactamente cuándo comienzan los 5 minutos, en pocos instantes. Y en 5 minutos vamos a regresar y vamos a continuar con esta dinámica para que podamos ir avanzando con todos los temas que nos competen el día de hoy. Como les repito, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor anótenla y al final, los últimos 10-15 minutos del taller, vamos a tener esa ronda de preguntas y respuestas para que podamos identificar y clarificar las preguntas. Si no nos da chance en esos 10-15 minutos, ahí aparecen los correos electrónicos y maneras de cómo comunicarse con nosotros, no solamente con Hall Branding, sino con la Cámara Verde de Comercio de Colombia, que tan gentilmente Mauricio, su cofundador y presidente de la Junta Directiva, ha sido uno de los gestores de este taller, al igual que Ana y Bárbara Ordóñez de Cobrión, Venezuela, que también han estado pues bien comprometidas con esta promoción y bueno, tratando de que todo ese network, esa red de contactos de ustedes tengan acceso a esta información. Y como les digo, yo sé que es muy comprimida, hay mucha información que hay que manejar, pero son 90 minutos nada más. Sin embargo, digamos que esto sería para hoy la introducción al desarrollo de una marca sustentable. Digamos, sería la mejor definición para el manejo de las expectativas que ustedes tienen sobre el taller. En este momento acaban de arrancar los 5 minutos de pausa, de receso, de break, de recreo, como diríamos en Venezuela. Regresamos en 5 minutos. Aquí en los Estados Unidos regresamos a las 10:10 de la mañana y allá en Colombia a las 9:10 de la mañana. ¿Ok? Así que voy a colocar aquí rápidamente la presentación y vamos a ver. Presentación. Yo quiero agradecerles en esta pausa. Yo me voy a quedar por acá, pero en esta pausa quiero agradecer a todos por estar acá, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, de que para todos el recurso más preciado que tenemos hoy en día, y lo hemos descubierto con esta pandemia, es nada más y nada menos que el tiempo. Ese es un recurso que ni se compra, no se vende, no se va a las universidades, ni se aprende. Lo que sí sabemos hacer muy bien es votarlo. Y una de las cosas que quiero comentar en estos 5 minutos, que no está dentro del currículo del taller, es justamente lo que nos llevó a hacer este taller de marcas sustentables. Definitivamente hay algo que nosotros como seres humanos no hemos entendido, y eso lo vamos a hablar en la otra parte del taller que viene ahora, y es que la sustentabilidad no es una cosa nueva. El ser humano siempre fue sustentable. En el principio del mundo, en el principio de este planeta, éramos sustentables, éramos parte de un ciclo, de un círculo perfecto balanceado, donde nosotros, de una manera u otra, participamos. Era algo bien perfecto, bien balanceado. Nosotros éramos parte de esa pirámide, hablaban de la vida, y en algún momento nos separamos de esa pirámide, nos hicimos aparentemente más inteligentes, nuestro discernimiento nos llevó a decir que somos superiores al resto de lo que nos rodea, y un día decimos, ya no somos parte de eso, y empezamos a hacer lo que hemos hecho durante los últimos casi 100 años, que es ir consumiendo, de manera desproporcionada, sin criterio. Hemos roto el balance de ese ciclo que comienza y que termina, que comienza y que termina, y entonces no es un tema de calentamiento global, que es algo que son ciclos también del planeta a nivel del universo, sino estamos hablando de cómo nosotros nos separamos de ese ciclo perfecto como entes colaborativos, de ese elemento natural donde interactuamos con el medio ambiente, los árboles, el mar, las montañas, el cielo, el agua, el fuego, todo. Y eso queda a un lado. Y entonces empezamos a consumir, y en ese proceso de consumo, en todos los términos interpretativos posibles, nos llevó hasta donde hemos estado hoy en día. Entonces,
lo que hace el concepto sustentable no es agarrar y hablar de cómo reciclamos, no es agarrar y cómo decir cómo hacemos que no se mueran más especies. Eso no depende de nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros en este proceso sustentable es que nosotros como seres vivientes nos reinsertemos en el proceso, en ese ciclo, en ese círculo productivo, vivencial, que es la vida, donde nosotros compartimos con los seres vivientes, plantas, insectos, animales, con los elementos, agua, mar, aire, sol, tierra. Todo eso está ahí presente. Entonces, la sustentabilidad va dirigido, todos los dedos van dirigidos hacia nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser los sustentables. Es un cambio de actitud del ser humano. No es un cambio acerca de si salvamos o no salvamos una especie o un animal. Eso se va a salvar solo porque la naturaleza se autobalancea. Cuando está en perfecto balance y somos nosotros los que la desbalanceamos, todo se logra perfecto. Por eso es que nosotros en Whole Branding todos nos inspiramos por la naturaleza, el ser humano, etcétera, etcétera. Porque ahí está todo. No hay que hacer nada. No hay que buscarlo en nuestro comportamiento como ser humano, sino está allá afuera de la naturaleza. Entonces son las 9:10 de la mañana, hora Bogotá, Colombia. 10:10 de la mañana, hora costa este de los Estados Unidos. Venezuela también. Así que vamos a seguir con la presentación. ¿Okay? Vamos ahorita en este momento, vamos a compartir esta. Participen en esta. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tener talento en una disciplina, la pasión que me genere y pongo a lo que hago? Ni uno ni lo otro. Es cuestión de constancia. Vamos a ver cómo ustedes consideran y piensan acerca de esta pregunta que tiene que ver un poquitico con lo que acabamos de hablar. Okay, para un poquitico retomar el hilo donde veníamos. Definitivamente y aquí vale todo, por favor. Aquí estas encuestas son anónimas, así que pueden opinar los que les provoque. Aquí nadie está, fulano de tal o tal persona dijo una cosa u otra. Así que, por favor, vamos de alguna manera ok, entonces vamos a compartirlo. Como ven, definitivamente la mayoría coinciden que la pasión que le genera a uno y lo que pone a hacer uno con su proyecto, con su modo de vida, es lo que lo mueve a uno. Entonces, definitivamente estamos alineados con esta primera fase del taller. Es decir, identificar pasión, talento, propósito y visión. Vamos a seguir entonces con la presentación. Vamos a seguir adentrándonos de alguna manera a nuestro proceso. Ok, vamos. Esta es la parte más apasionante para mí como facilitador en el proceso de desarrollo de marcas y sobre todo la sustentable. Es la historia. Ahorita vamos a hablar en este módulo del taller de la historia. Ustedes, los que no somos tan jóvenes, nos acordamos de la época de los soap operas, las telenovelas. Comenzaron hace muchísimos años por radio, luego eso migró a televisión. Hoy en día es lo que uno llama en Netflix las series, los episodios. Es lo mismo, el mismo concepto. Es decir, la gente tiene un espíritu natural de empatía, de identificación ante un tercero o terceros de emociones, sentimientos, sean buenos, sean malos, sean aspiraciones, sean sueños, sean miedos. Es decir, nosotros como seres humanos, a través de una historia, trasladamos nuestros sentimientos y trasladamos nuestras esperanzas, expectativas, sueños, miedos, alegrías, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar ahorita de cómo es eso de echar un cuento, que sea irresistible a través de nuestra marca. También vamos a hablar cómo logramos lo que les acabo de decir, esa empatía que es absolutamente importante y identificación de la gente con respecto a esta historia, para que ellos digan, oye, eso que me está contando Antonio, ese propósito a través de una visión y toda la gestión que ese emprendimiento está haciendo con su producto, yo me identifico, porque siento que a través de Antonio lo que él hace, de su artesanía, con su roca y su metal enfrente de la playa, yo quisiera de alguna manera, me identifico con él, o porque yo quisiera ser él, o porque yo quisiera estar en ese lugar,
o porque yo quisiera ser esa roca que me tallen, o quisiera ser el cincel de hierro que talla, o quisiera ser las manos que tocan, o quisiera ser simplemente la mente creativa que está detrás de esa pieza sin forma que comienza a tomar vida a través de este proceso. De cualquier manera, es la historia. Ahora, no hay nada más espectacular en una historia cuando uno utiliza el recurso de lo inesperado. Y esto tiene mucho peso y mucho valor, sobre todo hoy en día con este excesivo exposición a los mensajes. La tecnología ha traído muchísimas cosas positivas, pero una de las cosas que ha traído, yo no llamo negativa, sino retadora, genera un challenge, un reto para todos nosotros, seamos emprendedores, profesionales, dueños de un producto, dueños de un servicio, es justamente cómo lograr la atención de las personas. Para que sepan que las estadísticas hoy en día, y eso cada año varía, pero hoy en día, en el año 2020, el attention span, que es el nivel de atención que tiene un individuo estándar en el mundo, sin importar si es hombre, mujer, de la tercera edad, mediana edad, jóvenes, niños, bebés, pero más o menos el estándar, estamos hablando que el poder atencional se ha reducido a 3 segundos. Es decir, uno tiene 3 segundos para decirle a alguien, echarle el cuento. Digamos, como diríamos en Venezuela, uno tiene 3 segundos para contar la historia. Lo que llaman aquí en Estados Unidos el elevator speech, que es, si yo tengo que montarme en un ascensor que sube un solo piso, dura 3 segundos, el ascensor subiendo, y está metido junto conmigo en el ascensor alguien que yo quiero involucrar en mi proyecto, o que se haga una alianza conmigo, que me compre mi producto, que me compre mi servicio, que se una con nosotros, que sea parte, que me dé un consejo, que me dé un abrazo, que se ría, simplemente o que me mire. La historia es lo que va a determinar en los primeros 3 segundos si esa persona, como decimos, se engancha, se hace engage con nosotros, logra pasar esa primera barrera de la percepción. Entonces, como ven esa imagen, normalmente casi siempre ese chira es el que va tras los antílopes, ¿no? Bueno, resulta que ahorita tienen que pensar cada uno de ustedes en que la historia de su marca, la historia de este emprendimiento tiene que ser definitivamente única, inesperada. Y ustedes dirán, bueno, pero es que Antonio, la mayoría de mi historia no es inesperada, no es especial. Y un día dije, bueno, quiero hacer algo. Y es como el talento, que se los decía en la primera parte del taller. El talento está allí. El tema es que hay que identificarlo, utilizar las herramientas adecuadas para identificar el talento, identificar la pasión, potenciarla con nuestra curiosidad, y de alguna manera, teniendo todos esos elementos, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Y esa es parte del propósito de este taller, es abrirles a ustedes el pensamiento, abrirles la visión, permitir que ustedes salgan de la cajita, del comfort zone, de la zona segura, del área de protección personal, y se expongan allá afuera. Como les dije, cuando uno saca de un grupo a alguien y lo pone afuera, uno tiene 2 caminos, tiene una autopista, un camino abierto, pavimentado, con iluminación, con señalización, o uno tiene al lado una montaña totalmente llena de verde, de arbustos, de monte, y la tentación es, me voy por la montaña a lo desconocido, a lo que no sé qué me pueda encontrar y no sé a dónde voy a llegar, si es que llego, o me voy por este camino que es de 2 canales, hay unas normas, me muevo bien, me muevo mal, y entonces dirán, bueno, Antonio, pero es que yo no soy rebelde como tú, y mi emprendimiento es más clasicista, en el sentido de que es más estandarizado, más, digamos, de una escuela clásica tradicional. Y yo les digo, es que ya ni siquiera es una opción. Hoy en día requerimos ser únicos. Esa propuesta, esa promesa, esa visión, ese propósito tiene que ser único, único. No pueden existir 2 como ese en el mundo. Por eso es que hay que trabajar precisamente eso, hay que hacer un análisis, uno hace un análisis de todo, fortalezas, debilidades, personalidad, los elementos que constituyen ese emprendimiento. Si son 2 personas, cada personalidad va y entra en una mezcla, en una receta mágica. Cada uno aporta el talento que tiene cada uno en eso. Si es una sola persona, ni modo, es su propio talento dentro de ese emprendimiento. Pero cuando son grupos, o es un emprendimiento de muchos grupos de personas, o son organizaciones sin fines de lucro, que su trabajo es justamente el ser los embajadores de un concepto ante la sociedad, ante la comunidad, y que requieren esa empatía, ese involucramiento de todos los elementos de la sociedad, diferentes capas y estratos. Es importante que esa historia sea única, porque la gente, igual que las series de Netflix, igual que las telenovelas,
igual que las radionovelas, para las personas de la tercera edad que todavía recuerdan las radionovelas, el principio sigue siendo el mismo, de la serie de Netflix como era de la radionovela antes que inclusive existiera el televisor. Y es que la historia, que esa historia tenga esa atracción, ese imán que nos permita a nosotros decir, Dios mío, ¿dónde estoy? Yo quiero ser parte de eso. Esta empatía definitivamente nos va a decir todo, porque una cosa es atraer a la persona con la historia, tenemos 3 segundos, llamar la atención, ya la tenemos en nuestras manos. Ahora viene la conexión, el engagement, el cómo nos unimos. Y entonces definitivamente hay que definir con quiénes queremos conectar. No todo el mundo, esa historia, ese propósito y esa visión les va a hacer clic, les va a hacer magia. Entonces es importante que en ese proceso nosotros entendamos que nosotros vamos a hacer algo que es identificar quiénes son las personas que en su mayoría van a identificarse con esa historia irrelevante, inesperada, con ese propósito único que tenemos y una visión que va a determinar qué tan lejos vamos y queremos llegar. Vamos a tocarle la fibra, vamos a trabajar emocionalmente. Eso es una de las tendencias hoy en día del marketing, del mercadeo, del desarrollo de marcas y la promoción, que es trabajar la emoción, porque a través de la emoción se presenta la experiencia entre esos seres vivientes y este otro ser viviente también que nosotros en Whole Branding llamamos marca. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder estar en sintonía, si se quiere, con esa historia, ese propósito, esa visión a través de la empatía. Son estas personas que van a convertirse en seguidores en las redes sociales, en fanáticos. Son personas que, más allá de seguir, empiezan a participar. Y están literalmente los pastores, los preachers, como se dice acá, los evangelizadores, y sin términos aquí despectivos con ninguna religión, sino son estas personas que se convierten en los embajadores de fibra, de ADN de ese proyecto, de ese propósito, de esa visión. Por supuesto, eso tiene todo un trabajo estratégico. La historia tiene que tener, como toda historia, como toda serie de Netflix, tiene unos picos, ¿verdad? Donde las emociones suben y bajan y tiene unos desenlaces, tiene un final, o si no, ese final lo dejan en el aire, pero tiene que dejar esa necesidad de la gente de querer conocer más de ese emprendimiento, de ese producto, de ese servicio. Y hay una parte que esto es lo que más estrés le produce a mucha gente, es que para bien o para mal, y yo sé que para muchos esto le va a dar mucho terror lo que les voy a decir, pero hoy en día esa historia, como la misma marca en sí, es decir, nuestros productos y nuestros servicios o nuestros conceptos, nuestra gestión, si es una organización sin fines de lucro, ¿ok? Sea cualquiera de ellas, eso, una vez que salga allá afuera, que comience a abrir un camino por esa montaña, no por el camino fácil y seguro que es la carretera pavimentada, sino por un camino único que estamos comenzando a abrir nosotros mismos, con un machete y con un vehículo todoterreno. Por ese camino va a suceder un fenómeno muy hermoso, que es que esta gente que se logra esa empatía con nuestro concepto, con nuestro propósito, con nuestra idea, con nuestro emprendimiento, con nuestros productos y con nuestros servicios, de manera mágica, comienza a hacer propia esa historia. En pocas palabras, es esa gente, es esa persona expuesta a este emprendimiento, a nosotros como profesionales, como individuos, cuando comienza a hacerse dueña, pero dueña no porque se declara ser dueña, sino que asume la experiencia de ese emprendimiento, de esa marca, sea servicios, productos o conceptos, y la hace propia, la empieza a vivir, la empieza a sentir. Entonces van a suceder cosas que antiguamente eran impensables en el mundo de la comunicación, como por ejemplo, antiguamente se hablaba de un manual de identidad corporativa, por ejemplo, las personas que estamos familiarizadas y que conocemos y dominamos el tema de la identidad corporativa. Eso era algo sagrado, era como una palabra sagrada, nadie podía hablar cuando alguien desarrollaba un logotipo, una imagen y un eslogan, posicionamiento para una empresa con unos colores, Pantones, selectores Pantones y área de inviolabilidad y manera de aplicación del logotipo, y eran unos documentos maravillosos, hermosos, increíbles, pero era un lenguaje de yo con yo, es decir, yo frente a un espejo hablando de mi proyecto, de mi producto, mi servicio, y yo me respondía y me preguntaba a mí solo. Eso cambió, lamentablemente. Hoy en día, es el usuario el que agarra mi logotipo, el logotipo de mi marca, el logotipo de mi producto, de mi servicio, el concepto de mi organización, y ellos se involucran a tal nivel que pueden hacer cosas como
distorsiones desde el punto de vista de la percepción. Un buen ejemplo controlado de moderación de ese efecto en que el usuario toma control de una imagen corporativa, lo ven ustedes todos los días en Google. Fíjense ustedes cada vez que entren a Google, el nombre Google como tal, originalmente es una G, ¿verdad? Una letra G con los colores, el rainbow de colores, el arcoíris de colores de Google original. Pero ellos lo que han hecho es que el tema del día, el tema de la semana, el tema, la historia que está moviendo la opinión pública de ese momento, genera la interpretación de la palabra de Google como logotipo, como nombre. Entonces, en el encabezado del motor de búsqueda de Google van a ver que permanentemente está evolucionando. Siempre. Es muestra literalmente lo que está ocurriendo local, nacional o globalmente. Y ese es el mejor ejemplo de cómo nosotros tenemos que estar hoy en día abiertos a dejarnos llevar, así literalmente, dejar que sean nuestros seguidores, nuestros fanáticos, la gente que está identificada con nosotros, que nos lleva a nosotros alzados, nos van a alzar de hombros literalmente y nos van a llevar. Entonces no hay que tener miedo a que ellos de una u otra manera tomen cierto control. Entonces nosotros pasamos a ser de dueños de un producto, de dueños de un servicio, de dueños de un emprendimiento, de dueños de un concepto, a facilitadores y moderadores de esa experiencia que tiene la gente con respecto a ese producto, servicio, concepto e identidad. Entonces, esa es la primera sensación de miedo, porque obviamente nos estamos enfrentando nada más y nada menos, ¿verdad? Con el hecho de que no vamos a estar en control. Entonces, vamos en este momento a hacer otra de las encuestas. Vamos a ver esta, que no la habíamos preguntado. ¿Ustedes consideran que tienen una historia interesante que contar? Ahora que hablamos de la historia de ese emprendimiento, o yo profesional, yo individuo, yo organización sin fines de lucro, o yo empresa con fines de lucro. Tengo una historia realmente interesante. Y si la tengo, le he preguntado a la gente a la cual yo me quiero comunicar si le parece interesante. Porque esa es otra. Normalmente va a suceder que quizás lo que creemos nosotros que es interesante no es para ese grupo que queremos llegarle, y vamos a tener que de alguna manera encontrar dentro de nosotros, dentro de nuestras fortalezas, esas cosas que pensábamos que no eran importantes, pero sí son importantes para ese grupo que está comenzando a tener control sobre nuestra historia, sobre nuestra marca, sobre nuestra imagen. Ok, como ven, la mayoría, casi que en su gran mayoría, sí consideran que son una fábrica de historia. Y esto me encanta porque definitivamente ya el emprendedor de por sí tiene eso en su ADN, tiene la capacidad de creación, tiene la capacidad de riesgo, de ir más allá, de abrir caminos, de plantear cosas sabiendo que puede simplemente estrellarse, pero tiene algo muy interno, una voz que le dice a uno, sí, por ahí debe ir, anda, muévete por ese lado, y en ayuda de nuestros consumidores y en ayuda del grupo de trabajo, pues uno va adecuándose a eso. Así que definitivamente la mayoría tiene claro que tiene una historia que contar. Ahora, hay otra parte importante. Muchas veces nosotros nos sentimos cómodos relacionándonos con otra gente. La parte de afinidad, esto es importante. Muchas veces nos toca, y hay un dicho que dice, este es otro dicho de la escuela antigua de la comunicación, es que el cliente siempre tiene la razón. Y eso lo distorsionaron, porque sí, efectivamente, yo como consumidor de algo, tengo un punto de vista y yo voy a defender mi punto de vista hasta la muerte. Por consiguiente, ergo, yo tengo la razón, pero soy yo con yo. Ahora, cuando hablamos de esto, el tema de empatía, es porque este es uno de los elementos que como emprendedores y emprendimientos, organizaciones sin fines de lucro y esta nueva tendencia del nuevo normal que estamos viviendo, es que ahí hay que salir allá afuera y muchas veces vamos a tener que lidiar con gente que no necesariamente somos nosotros el elemento más empático. Entonces será nuestro trabajo como marca, precisamente, empezar a identificar qué elementos tenemos dentro de ese emprendimiento, dentro de nuestro proyecto, concepto, organización, que puede hablarle adecuadamente a un grupo de personas que queremos llegarle. Eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Hay un único mensaje, hay un único propósito, una única visión, pero luego viene la transculturización de ese mensaje, la adaptación de ese propósito, mensaje, visión a el público al cual le queremos llegar. Y en el tema sustentable están bien identificados, lo vamos a hablar ahorita más adelante. Pero como ven acá, definitivamente uno se siente bien cómodo cuando uno está
empáticamente con alguien. ¿Por qué? Porque fluye la energía, porque las cosas van. Entonces, nuestra recomendación desde el punto de vista estratégico, como empresa de estrategia de desarrollo de marca, es que cuando uno constituye un emprendimiento, uno comienza un proyecto que sea más allá que yo como individuo, tratar de buscar personas que tenga yo empatía, pero complementariedad. Y eso es importante. No está mencionado en la presentación, pero la complementariedad es absolutamente importante en un emprendimiento, en cualquier proyecto, en grupos de trabajo. Porque si todos tenemos lo mismo en un grupo de trabajo, va a haber carencias de ciertas áreas que son supremamente importantes. Entonces, un elemento estratégico de criterio que deben de tener todos ustedes a la hora de conformar un equipo de trabajo es la diversidad, la complementariedad en las fortalezas del equipo. Por eso es importante hacer un estudio de fortaleza en el equipo de trabajo para saber quién es bueno en qué cosa. Y de esa manera vamos a lograr la sumatoria, porque vamos a ser tan débiles o tan frágiles como el elemento más débil del grupo. Es decir, vamos a ser así de fuertes como el elemento más débil del grupo. Entonces es muy importante eso, pero la empatía definitivamente que logra la magia. Sin embargo, es importante que si uno no tiene esa empatía, uno tiene que desarrollar las aptitudes y las capacidades para comunicarse efectivamente con esas personas que sin tener empatía natural con nosotros podemos construir a través de nuestra comunicación un proceso empático que los invita a ellos a unirse, a comprar, a adquirir nuestros servicios y productos y de alguna manera convertirse en eso que queremos, que son unos embajadores de ese proyecto. Como ven, fue un 90% de la mayoría está identificado con la parte empática. Sigamos entonces con la presentación. Yo sé que vamos más o menos con cierta velocidad, pero tenemos que seguir cubriendo todos los puntos que tenemos acá porque es muy importante que todos tengan por lo menos una idea básica de todos estos puntos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar nada más y nada menos que uno de los elementos que más tangibles tiene el desarrollo de marcas, que es lo que uno ve, lo que uno lee, es decir, la vista como sentido primordial de esos 3 segundos. Por eso es que ustedes ven este fenómeno de todas las redes sociales, de todo este mundo tecnológico, cosas como TikTok, por mencionar uno de los que está ahorita booming en este momento en redes sociales, que son cosas que hasta mucha gente no entiende la dinámica de una plataforma como TikTok. O cuando comenzó Instagram intentando sustituir a un Facebook. Hay gente que dice que Facebook son la tercera edad de las redes sociales, cosa que a mí me da mucha risa, porque era cuando salió Internet, la gente dijo, se acabó la radio, se acabó la televisión. Y eso no es así, todo evoluciona. Es decir, la capacidad que tienen todos los medios y los canales de comunicación, entiendo canales, cualquier punto de contacto entre la marca y la persona que está expuesta a esa marca, está en adaptarnos en tiempo real a esa dinámica, más que negarla o eliminar uno de esos canales. En pocas palabras, negarnos a la radio, negarnos a hasta tener imágenes en un canal de YouTube, porque eso se parece a televisión. O decir, yo no me meto en TikTok porque eso es para niñitos. Son inclusive de generación Z o menores, porque yo soy millennial y ya yo siento que eso ya ni lo entiendo yo. No. O sea, por eso les digo, el camino complicado, meternos por la montaña donde todo es inesperado, donde no sabemos, hay mucha ansiedad, mucha adrenalina, pero guiados adecuadamente, créanme que se llega a un paraíso, porque la experiencia es única. Y una de esas es a través de la imagen que nosotros queremos proyectar. Entonces, vamos a hablar ahorita y vamos a ver, a través de un ejemplo muy sencillo, el logo, la imagen y el símbolo de una marca. Vamos a hablar brevemente también acerca del valor único de la marca, es decir, cuál es esa marca. Si hay que definirla en una palabra, en una cosa que no es cuidado, no es el eslogan ni el tagline, sino cuál es el valor intrínseco. Valor es algo que yo percibo, no algo que yo leo, no algo que yo veo, sino algo que yo percibo, ese es el valor. Entonces, de alguna manera, vamos a hablar ahí de eso, vamos a hablar de cómo se utilizan las imágenes y los estilos de la comunicación a través, o sea, en pocas palabras, el fondo de la comunicación y la forma. En el caso de la forma, como yo les explicaba, es cuando tenemos diferentes, nosotros los llamamos buying personas, o sea, compradores de la idea, del concepto, de la comunicación. Entonces, cuando tenemos diferentes demográficos, por llamarlo de una manera técnica, ese mensaje tiene que, en cascada, adaptarse a ese demográfico en particular para que haga clic, para que le haga música en los oídos, para que permita la apertura de ese proceso empático que si no lo tenemos naturalmente, vamos a construir para que esas personas sumen en vez de restar. Vamos a hablar también de las huellas digitales en redes sociales,
brevemente. Vamos también a llamar de los famosos Call to Action, CTAs, o las famosas llamadas a la acción, y cómo se genera tráfico. Como les digo, esto está comprimido porque normalmente esto se hace en un taller de 3 días, pero por eso les pido, respiren profundo, bajen los niveles de ansiedad. Y esto, por cierto, este taller se está grabando. Si ustedes quieren, yo después, como proceso normal que siempre hacemos, vamos a enviar el enlace del contenido de este taller totalmente del video grabado para que ustedes puedan luego verlo para reírse, para analizar, para pensar o para distraerse. O si no les sirve el cable en estos días de pandemia, entonces switchean al video de Whole Branding con su taller de desarrollo de marca sustentable y van a hacerle un bien al mundo. ¿Ok? Entonces, logotipo, imagen, símbolos, emblemas. Eso es un tema de un taller solamente. Sin embargo, hoy les queríamos nosotros decir a ustedes más o menos cómo es la aproximación acerca del tema visual. Y estamos utilizando como ejemplo nada más y nada menos que un concepto visual que desarrollamos en Whole Branding para identificar parte de nuestro propósito. Lo van a ver ahorita al final de esta secuencia. Pero, ¿cómo comenzó? Para que entiendan cómo comienza algo. Hay un elemento que se llama una imagen o un símbolo. Nosotros, como empresa de comunicación de marca y mercadeo sustentable digital, sabemos que todo gira alrededor de este planeta en el cual tenemos nosotros como nave, que es la Tierra. Entonces, como ven, ese es el elemento de imagen conceptual de esto que van a empezar a ver ahorita armándose. ¿Okay? Sobre ese concepto hay elementos, en este caso secundarios, que complementan ese primer elemento que es el planeta. Porque puede ser el planeta, pero estamos hablando de sus recursos naturales. O estamos hablando del planeta y del ser humano propiamente dicho. O estamos hablando del planeta y de los elementos que constituyen químicamente el planeta. O estamos hablando del planeta con respecto al universo, sistema solar. Pero en este caso en particular, la presencia de esas siluetas, de esos animales que dan, como que le dan vuelta a ese círculo, esa esfera que sin ser, ahí no estamos mostrando ni un continente, ni América, ni Europa, ni Asia, ni Australia, ni nada, ni tampoco estamos mostrando toda la universalidad de los animales, pero al utilizar esta esfera verde, ¿verdad? Que inmediatamente nos conecta con el planeta sin mostrarnos el dibujo, en la fotografía real del planeta, y le agregamos este elemento secundario que asocia, que son los elementos vivientes, tanto esas plantas como estos animales, por eso están en blanco, porque simplemente no importa qué ser viviente estamos tratando, porque puede ser un insecto, puede ser un pez, o sea, en el mar, puede ser en la tierra, puede ser un invertebrado, vertebrado, un pájaro, etc. Puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser la tierra, la montaña, todo. Entonces, pero estos dos elementos se consideran el centro atencional del elemento, son considerados la imagen y el símbolo de este elemento que estamos construyendo. Obviamente, le damos una estructura. Para efectos de nosotros como nuestro trabajo en Whole Branding es educar o ayudar a dar o a compartir herramientas en el proceso de educación individual, personal y colectiva de cómo comunicarnos adecuadamente en un proceso sustentable de reinserción del ser humano al ciclo perfecto y balanceado de la vida. Entonces le estamos agregando nada más y nada menos que, en este caso para nosotros, el escudo. ¿Por qué el escudo? Acuérdense, es como uno combina, acuérdense que la creatividad es la manera como uno combina elementos y el resultado final. Entonces nosotros combinamos esta esfera verde con estas siluetas de animales, de seres vivientes, le ponemos este frame, este marco, que en este caso es un escudo. ¿Este escudo por qué? Porque este escudo de armas tiene que ver un poco con la parte de educación. Es decir, si ustedes ven la historia en la mayoría de las culturas universales en el mundo, tanto en Europa, América, Suramérica, Asia, el resto del mundo, Oceanía, las universidades están asociadas, casi siempre, se asocian con escudos que en latín, con elementos, igual que los escudos de los países, o sea, es asociado con la esencia, con la cultura que está detrás de ese concepto. Entonces nosotros pusimos eso, luego ahí tenemos, digamos, lo que consideramos un emblema, y luego le agregamos el elemento vivo a eso. Es decir, ese emblema tiene ahora un nombre que se llama Mater Natura University, es la Universidad de la Madre Naturaleza, en español sería, y tiene los 4
patas, portales, columnas de la comunicación que nosotros en Whole Branding consideramos que son necesarias, importantes, absolutamente indispensables para cualquier proceso de reinserción humana en el proceso del círculo de productividad y de reciclaje de vida. Es la relevancia. Estamos ahorita hablando en el tema de la comunicación, por supuesto, que la comunicación sea relevante, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, que sea pertinente, que sea memorable y que sea sustentable. Esto lo vamos a hablar en un ratico también ahora, pero esto es importantísimo porque esto nos va a dar a nosotros un parámetro muy, muy importante. Entonces, como ven ahora, algo que comenzó siendo una esfera que nos traía a la tierra, luego unos animales que se hacen como que dueños de esa tierra, más un entorno como de educación, de proceso de aprendizaje, y con estos elementos naturales nos crea a nosotros la universidad de la madre naturaleza. Eso es de alguna manera la descripción de lo que humildemente nosotros en Whole Branding hacemos con nuestros aliados estratégicos, con nuestros socios, pues nosotros no tenemos clientes, nosotros tenemos socios de gestión. Y en ese proceso es el transmitir y compartir herramientas que nos permitan, sobre todo a ellos, poder trascender con su propósito, con su visión y con su concepto que se lleva en el mundo práctico a través de productos, servicios y conceptos en sus organizaciones. Obviamente, el uso de las imágenes del estilo también debe ser único. Acuérdense la historia, acuérdense el propósito. Nosotros queremos en Whole Branding, y estamos utilizando el ejemplo de nuestra compañía porque así no hiero susceptibilidades de nadie, ni hablo en un área en particular. Y entonces aquí vemos, ¿qué vemos? Bueno, básicamente vemos que es un grupo esto es parte de las campañas comunicacionales que desarrollamos nosotros, donde como ven, el punto en común son elementos de la naturaleza, no necesariamente son un animal, pueden ser insectos, pueden ser el agua, el mar, la tierra, el cielo, la luz, un amanecer, un pájaro, un pangolín, los peces. El tema es naturaleza y todos nuestros conceptos de comunicación giran identificando ese fenómeno de naturaleza y lo trasladamos al mundo del humano. ¿Okay? La huella digital es absolutamente importante porque aquí es donde comienza toda la historia. Con el mundo digital hoy en día, ahora todo lo que pongamos allá afuera queda. Hay personas que hoy en día para que contraten a alguien, lo primero que hacen los empleadores en todos lados del mundo es buscar sus perfiles en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, si tienen TikTok hoy en día, si tienen YouTube, qué son, qué tienen, qué publican. Entonces ya literalmente, acuérdense el camino por la montaña. Cada vez que nosotros tenemos una impresión, un posting, una publicación de un contenido en línea, así sea nuestro perfil personal, eso queda ahí una huella. Y esa huella va a empezar a transmitir este propósito, esta visión, este concepto que queremos transmitir con nuestro producto y servicio, pero ahora deja huella a través de este mundo digital que tiene 360 grados, que no es nada más simple. Hasta en un correo electrónico nosotros estamos teniendo un punto de contacto con nuestro público meta. Entonces, esta huella digital que tiene, que es social, es decir, a todo el mundo. Aquí no podemos tener control. La gente dice que yo no quiero que a mí me vean. Bueno, adivina qué. Lamentablemente, tú no estás en control de las redes. O sea, si tú decidiste entrar al mundo digital, tienes que asumir esa parte de la incertidumbre y la ansiedad de estar presente allá afuera, para bien o para mal, porque repito, vamos a estar expuestos para que al que no le guste y al que le guste. Y eso es parte. Hay que asumir eso y vivir con eso. Luego la parte subjetiva, ¿por qué? Porque la gente lo que ve y lo que lee es lo que interpreta. Entonces está en nuestro trabajo como marca, a través de nuestros productos, nuestros servicios y nuestro proceso de comunicación, tratar de alinear todos esos elementos visuales, sensoriales, el escrito, lo sonoro y hasta el del gusto, alineados hacia ese propósito, misión, valores, pasión que tenemos, para que sea lo más cercano a la realidad posible. Porque siempre va a haber una distorsión natural, orgánica de los mensajes, porque así es el ser humano. El ser humano interpreta lo que ve, lo que escucha, lo que degusta y le da su toque personal. Por eso es que se hacen dueños de los productos de las marcas y de los servicios, porque ellos se sienten entitled, se sienten con el poder de simplemente ser parte de eso. La llamada de la acción es importante porque mucha gente publica. Dice, bueno, es que yo voy a empezar a abrir aquí, abro un perfil acá, abro una página de compañías en LinkedIn y empiezo a publicar, a poner cosas, pero esto tiene que ser de dos vías, tiene que haber una comunicación de dos vías. Y para tener una comunicación interactiva hace falta de que nosotros pongamos una acción
que genere una reacción. Entonces, a esto se le llaman las famosas llamadas de acción, que tienen que ser precisas. Es haz clic, toca, cómpranos, visítanos, piénsanos, grítanos, bésame, llámame. Así, tenemos que, escríbenos, di algo, pero es la solicitud a una reacción de algo. ¿Ok? Tienen que ser estas llamadas de acción, tienen que ser definitivamente bien precisas, parte de una estrategia. No pueden ser así random, al aire. Tiene que haber una estrategia. Detrás de toda la comunicación en redes sociales, aunque ustedes no lo crean, hay un trabajo muy profundo, muy profesional de estrategia, donde se definen qué canales, cuándo, cómo y qué elemento de esa comunicación entra en cascada, en qué tiempo y en qué proceso y en qué estado de la comunicación entra en contacto con ese público meta que nosotros queremos tener para nuestro emprendimiento, yo como profesional, mi organización, sin fines de lucro o con fines de lucro, etcétera, etcétera. Es muy importante. Y es importante también de que la acción requiere el factor más importante, el recurso más valuable que tenemos nosotros, que nada más y nada menos del tiempo. O sea, cuando hacemos una comunicación tiene que haber una generación de una acción y al mismo tiempo darle un periodo. Hay un tiempo que cada día se hace más corto por la tecnología, donde necesitamos también saber, porque ese tiempo dentro de la dinámica de la comunicación digital nos permite a nosotros evaluar, analizar qué respuesta, qué resultados estamos teniendo y darnos la capacidad de ajustarnos a esa nueva dinámica y cambiar y adaptar nuestra comunicación adecuadamente. Estamos a 15 minutos al término, voy a acelerar esta parte porque quiero dejar un tiempo y si se quieren quedar después de la hora, nos podemos quedar un ratico más si quieren, pero aquellos, yo respeto mucho a los que son personas formales con su tiempo, o sea que tenemos 15 minutos formales para terminar el taller, sin embargo nos queda un poquitico más, pero voy a acelerar esto un poco para darle también un chance, al menos los últimos 10 minutos de preguntas. La generación de tráfico hay muchísimo, yo aquí puse una pequeña lista, pero esto serían 20 páginas continuas de cosas que nosotros como estrategas de la comunicación digital planteamos basado en la realidad de cada marca como elemento de generación de tráfico. Tráfico significa cómo nosotros atraemos seguidores, gente, personas adeptos, fanáticos y embajadores de nuestro producto de diferentes medios, diferentes lugares, eso se llama efecto cascada y inverso. Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a ir identificando elementos, así sea un correo masivo, electrónico masivo, así sea una pequeña, lo que se llama splash page, que es un microsite, una pequeña página. La gente cree que estar en internet significa una página web. La página web es uno de los muchos elementos que nosotros consideramos presencia digital. Puede ser un blog, puede ser TikTok, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo una plataforma genera un pequeño video que luego se diluye en el tiempo, literalmente, es efímero, pero eso en conjunto con otras acciones en tiempo real, coordinadas e integradas, genera esos toques, esos puntos de contacto entre la marca, el producto y nuestro servicio y nuestro concepto como organización y las personas que queremos tener en ese ecosistema propio. Por último, las 4 premisas básicas que son importantes: tipos de contenido y canales de propagación. Vamos a ver si en 3 minutos logro esto. Repito, para crear un mensaje único de comunicación, estos son los 4 elementos. Hay un taller que nosotros tenemos que habla nada más de esta slide, que es cómo crear un mensaje relevante, pertinente, memorable y sustentable. Relevancia es algo que afecta a la mayoría. Es decir, el COVID, el coronavirus es un tema relevante. Ahora, es pertinente para yo, mi persona, que vivo en el sur del estado de la Florida, en los Estados Unidos, porque aquí en Florida ha habido un incremento desproporcionado en los casos de coronavirus. Sí, entonces esa noticia, que ya el coronavirus es relevante, se hace pertinente para mí, para Antonio, porque donde yo estoy físicamente, a mí me afecta directamente. Ahora, es memorable, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo cada vez que veo las noticias, veo la cantidad de afectados, enfermos y muertes, lamentables muertes por este virus, y entonces eso lo va a recordar por toda la vida. Muchos decimos que el año 2020 será recordado para el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Y efectivamente, ¿por qué? Porque fue un acontecimiento que nos va a marcar y nos está marcando para la vida. Y es sustentable el mensaje, la comunicación, porque esa sustentabilidad tiene que estar adecuada a esta reinserción, repito, del ser humano, de la actividad humana, a este ciclo perfecto, natural, balanceado, que es la naturaleza. Entonces nosotros al reinsertarnos en ese proceso, es el proceso
de sustentabilidad, que incluye obviamente el reciclaje y otras, la protección del medio ambiente, etcétera. Pero si nosotros como ente viviente, clave, primordial de este proceso, no evolucionamos hacia esa reinserción natural y al respeto de todos esos elementos en perfecto balance, no estamos haciendo y construyendo un mensaje que es único. Tipos de contenido, ahí está la listica y ni hablar. Eso más los que nosotros normalmente creamos que son bien volados y bien creativos para nuestros aliados de gestiones, para nuestros socios de gestión. Simplemente es una pequeña lista. Como les repito, esto va a estar en un video grabado para que luego lo puedan ver con más calma. Y, por supuesto, los puntos de contacto son basados en los canales de propagación. Cualquier medio, cualquier elemento que hace un contacto real, digital o presencial, físico, reales, que tocamos aquí hoy en día, o que a través de un medio, un correo electrónico, un mensaje de texto, por WhatsApp, o por un posting que hagamos en internet, o lo que sea, ese elemento es un punto de contacto y ese canal es considerado parte de lo que se llama el omnichannel o canal único de comunicación. Ahí ven, esa flor que ven allí tiene nada más y nada menos que son 30 grupos. Y eso que estamos mencionando, un pequeño manera de ubicar en los grupos de plataformas y canales digitales que hay allá afuera con diferentes propósitos para entrar en contacto entre una marca, un producto, un servicio, una organización, una corporación y las personas que son objetivos de nuestra comunicación. Eso simplemente, para muestra un botón, aquí tienen el botón de esta flor, simplemente es la atomización de la comunicación y por eso es tan importante. Aquí no dice, bueno, es que yo quiero estar en internet, quiero estar en línea, entonces ya sé, saco un perfil en Facebook, saco un perfil en LinkedIn, saco un YouTube y saco Twitter. Y resulta que muchas veces quizás sea solamente una sola plataforma la necesaria para mi proyecto, para mi idea, para mi emprendimiento. O son una combinación de unas conocidas más una que solamente utiliza y consume ese grupo meta que nosotros queremos llegarle. Entonces, la gente te va a decir, bueno, pues yo no conozco eso, ¿para qué tú vas a tener presencia y un perfil en esa red? Bueno, porque en la estrategia que se desarrolló para comunicarnos con nuestra masa clave, eso estaba presente. La autoría, generación de contenidos, método de creación de una comunidad y seguidores, que es la famosa aldea que debemos construir, y la lealtad de esa aldea es otro elemento supremamente importante. En pocas palabras, nosotros tenemos que crear una comunidad. Nosotros le llamamos aldea porque sentimos que la aldea es más contacto con la tierra, es más primitivista, va al origen, va a ese ciclo que originalmente mencioné al comienzo del taller, donde nosotros entramos otra vez naturalmente, de manera orgánica, en un ciclo que comienza, termina, como es la vida de nosotros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego pasamos a otro plano. Y así vienen nuestros hijos y como somos parte de eso, lo hemos olvidado, hay que volver a ello. Pero siempre hay que construir y crear y vivir en esa comunidad, en esa aldea. Esa aldea hay que construirla. Cada emprendimiento, cada marca, cada servicio, cada producto tiene una aldea ideal y hay que construirla a través de toda esta estrategia de comunicación y todos estos canales omnipresentes, omnichannel, donde vamos a dirigirnos a cada uno de esos elementos con un mensaje adecuado a ese demográfico. La lealtad, que es otro elemento supremamente importante en el tema del desarrollo de marcas y que hoy en día es terrible, no existe lealtad. Y eso no existe lealtad porque nosotros como seres humanos perdimos esa noción, ese principio básico del ser humano, que es ser leal. No solamente leal a una persona, sino leal a sus principios, a lo que cree, a lo que siente. Entonces, aquí vemos que la naturaleza también nos muestra nuevamente con humildad que la lealtad tiene que existir. Una lealtad para poder escuchar y escuchar. En este caso, escuchar a esa masa crítica a la cual le queremos llegar. No es hablar con nosotros mismos frente a un espejo, sino escucharlos a ellos. También hay que identificar y consentir a esos que se convierten en nuestros embajadores. Es a través de ellos que nosotros vamos a lograr credibilidad, que es otra palabra vital y fundamental en la comunicación de hoy en día. No por decir yo una cosa 1000 veces y decirla a través de todas las redes sociales, se convierte en verdad. La convalidación de ese mensaje, de esa verdad, la hace el usuario, el que está expuesto a ese mensaje que convalida de alguna manera lo que estoy diciendo, logra la empatía y lo refuerza y lo transmite. Se convierte en un embajador. Ahí es donde viene la convalidación del mensaje y donde se empieza a construir la verdadera lealtad de este grupo crítico al cual le queremos llegar.
Y siempre, como ven ahí, medir, analizar y ajustar. Constante y permanente ajuste. Esta parte, yo creo que vamos a llegar y vamos a tener que extender unos 15 minutos después del término. Es decir, a las 10 de la mañana, hora Colombia, y a las 11 de la mañana, hora aquí, costa este de Estados Unidos y Venezuela, vamos a terminar esto. Y los que se quieran quedar para las preguntas, que me encantaría realmente escuchar varias preguntas, vamos a dar 10 minutos. Los que se puedan quedar, bienvenidos que se queden, y haremos en lo posible una ronda de preguntas y respuestas. Es importante que la marca sustentable es cuando producimos y promovemos una gestión humana con propósito colectivo viable en el tiempo. Este es humildemente el concepto para Whole Branding. Cuando producimos y promovemos una gestión humana, fíjense qué bonito, una gestión humana con propósito colectivo. Cuando uno habla de propósito, involucra el CRAS, la comunidad. No hay propósito individual, hay propósito colectivo. Y obviamente el término que es indetenible y el recurso que no es renovable, que es el tiempo. Entonces, que sea viable en el tiempo. ¿Okay? Por eso nos inspiramos nada más y nada menos que en la célula, que es el punto de partida de la creación. Ahí comienza todo, cuando una célula se divide. Porque la reinserción del ser humano en este proceso perfecto llamado naturaleza, en este ciclo perfecto de nacer, crecer, reproducirse, transformarse y volver a nacer, es precisamente aquí, en la esencia de toda la creación, cuando se divide una célula. ¿Por qué? Porque es eso, es la duplicación, cuando se duplica, es cuando se vuelve a crear a sí misma, cuando vuelve a comenzar un ciclo, cuando volvemos a que los ríos tienen sus niveles naturales, cuando volvemos a que la naturaleza se balancee con la masa de bosque, masas de agua, masas de aire, cuando el aire se purifique, como sucede ahorita con este coronavirus, irónicamente, que trajo muerte, pero trajo al mismo tiempo una reflexión acerca de cómo sí es posible que el mundo logre un balance, pero no queremos que sea con el precio de la muerte de personas, queremos que sea a través de un proceso, ¿verdad?, sustentable, asumido, ¿verdad?, activamente por nosotros los seres humanos. Y aquí lo tenemos. Entonces, hay que producir localmente, hay que promover localmente, todo es local, tenemos que vernos en la colectividad local. Tenemos que multiplicarnos, porque esa es la capacidad de esto, como la célula de multiplicación, porque este mensaje, y con todos estos emprendimientos sustentables, lo que estamos haciendo es masificando el mensaje, recordándole al mundo y a la gente, sobre todo al ser humano, que sí es posible hacer esto. Y nosotros como comunicadores, como especialistas y estrategias de la comunicación, estamos aquí para ayudarlos a ustedes a que eso sea y que se haga. Obviamente, es una gestión humana, y la gestión humana es el catalizador de todo este proceso. El ser humano es el que hace, el que produce como un efecto químico que todo esto vuelva al balance. Somos los únicos responsables, nada más. Entonces no le echemos la culpa a los químicos en el ambiente, a los carros, al plástico, no. Si nosotros somos seres humanos más sustentables como gestión humana, yo ya no voy a producir cosas con plástico, voy a producir cosas que estén con materiales biodegradables, pero porque estoy convencido, no porque es una moda, lo hago porque sé que es una manera en la cual violo o hago daño lo menos posible al entorno, menos invasiva con mi entorno, más amigable con mi entorno. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y obviamente la palabra transparencia es vital, absolutamente vital, ser transparentes en la comunicación con nuestro concepto, con nuestro emprendimiento, con nuestros servicios y productos, ser transparentes, encontrarle el lado bueno del producto, aunque creamos que no tiene algo bueno, de nuestro servicio, aunque creamos que no es único, lo vamos a encontrar y lo vamos a hacer posible, pero nunca, nunca mentirle ni engañar a la gente, porque en este mundo tecnológico que vivimos, la mentira cae en 2 minutos. Si no, pregúntenle ahora esta nueva tendencia, los famosos fake news o posverdades, donde repetir una historia a través de las redes digitales pareciera que es una moda, pero automáticamente la gestión orgánica natural de la gente, del ser humano a nivel global, neutraliza las mentiras y obviamente destaca siempre, como tiene que ser, la verdad. Los tipos de público meta de nuestra comunicación. Y aquí quisimos utilizar un elemento de naturaleza a través de estos equinos de diferentes tipos, ¿verdad? Está en el ADN, es decir, estamos hablando que hay un consumidor sustentable moderado, un consumidor sustentable inteligente, uno que irónicamente hay que llamarlo, pero es así egoísta, hay uno que es dedicado, idealista, como ese Pegaso, ese unicornio con alas como que se quiere comer el mundo. Ahí está el porcentaje de lo que tenemos, esto es a nivel global en el mundo.
Los consumidores sustentables moderados es la gran mayoría, con un 47%. De los inteligentes, los que son curiosos, interesados en la sustentabilidad, que dicen, bueno, que buscan calidad, servicio y salud, es un 27%. Ahora, el egoísta, el que dice que la sustentabilidad es irrelevante, que no existe, por eso es chiquitico como ese pony. La prioridad es la simpleza y precio. No importa, bájame el precio si lo que tú estás produciendo o el servicio que tú estás dando daña el ecosistema humano, las relaciones humanas o daña el ambiente. No importa, porque yo lo que quiero es precio barato y simpleza. Y por último, obviamente, el que queremos, que apenas ahorita es un 8% nada más, y queremos que se convierta en ese 47%, que es el apasionado, el bien informado sobre la sustentabilidad y cuya prioridad no es nada más y nada menos que simplemente el origen de esto, la sustentabilidad, porque lo lleva en su ADN. ¿Ok? Hay una cosa que se llama mapa de experiencia, que hay un taller que nosotros tenemos para explicar esto, que es una cosa magnífica, hermosa, que es la jornada que nuestro consumidor meta, que nuestro público meta tiene expuesto con nuestra marca, servicios, productos u organización, y cómo, en qué punto de contacto esto sucede. ¿Ok? Aquí, obviamente, hay 5 pasos para crear una marca sustentable, para que hable esa marca, para que hable de manera holística, para que se planifique al cubo, o sea, planificar, para que cree nuestra vida como marca, nuestra vida como emprendimiento, con la creatividad, para hacer lo que nos mueve, porque la pasión, la energía, el propósito y la visión son la magia que ha hecho que el ser humano un día soñara con llegar a la luna, que el ser humano un día soñara de llegar a desarrollar cosas como la internet, la tecnología y la inteligencia artificial de hoy en día. Pero fue esa capacidad creativa de soñar, de ver más allá de lo que el resto no está viendo y de poder tener la humildad de poder evaluar, medir y lograr ese clic, esa parte mágica con nosotros. Entonces, en este momento, yo voy a abrir, me disculpa, son las 11 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, y voy ahorita, en este momento, voy a darle cabida a la gente. Si alguien quiere participar, vamos a ver preguntas y respuestas. Denme un segundito. Yo les voy a hacer enviar a todo el mundo, a todos los que participaron, la información de contacto, obviamente de la Cámara Verde de Comercio, que tan gentilmente Mauricio Cárdenas, amigo y cofundador y presidente de la Junta Directiva de Cámara Verde de Comercio, en este caso Capítulo Colombia, que ha sido tan proactivo en la búsqueda y tráfico de personas interesadas, y la mejor prueba es la cantidad de personas que hemos tenido el día de hoy en este taller. Como les digo, como nosotros mismos, vivimos lo que nosotros predicamos, y eso fue el día de hoy, 90 minutos, que nunca habíamos hecho un taller de 90 minutos tan comprimido, y tomamos el riesgo. Aquí tienen la información, por lo menos inicial. Voy también a actualizarla con lo de Cobrión, y luego esta presentación se las voy a colocar en video, en internet, para que la puedan bajar o hacer streaming en línea a partir de mañana, para que puedan volver a ver esto con más calma. Nosotros estamos aquí como parte de este trabajo colectivo, con una responsabilidad que tenemos como comunicadores, como personas del área comunicacional y estratégica, que tenemos que aportar un grano de arena en este proceso, que es bien complejo, y sobre todo bien complejo con este tema del coronavirus. Y entonces, pues, queremos darle herramientas, conceptos y consultoría en lo posible a todos aquellos que estén necesitados de una guía en este proceso de comunicación para un desarrollo de una marca sustentable, porque, como vieron, es muy complejo. Cuando uno ve el resultado, uno dice qué maravilla, qué bonito, me identifico, wow, qué rico, pero la gente no se imagina todo el trabajo profesional, de horas hombre y de estrategia, sobre todo detrás de todo eso, para que esa comunicación sea lo que la gente percibe al final del día. Nuevamente quiero darle las gracias de corazón, nuevamente a la Cámara Verde de Comercio, a Mauricio Cárdenas, cofundador y presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Cámara Verde de Comercio, Capítulo Colombia. Ahí está el correo electrónico de ellos, info@cámaraverde.com, está el teléfono de ellos y está la página web de cámaraverde.org, Capítulo Colombia. También de nosotros tienen mis datos de contacto, Antonio Andlovera, soy líder facilitador de marcas de Whole Branding, que es la firma nuestra de asesoría y consultoría en el área
de mercadeo y desarrollo de marcas digitales. Ahí está mi correo electrónico, aloevera@wholebranding.com, teléfono dentro de los Estados Unidos o WhatsApp es ahí, y nuestra página web wholebranding.com. Estén atentos, ya tenemos todos los datos de todos los que participaron en el taller de hoy. Les vamos a hacer llegar toda esta información y muchos otros contenidos importantes. También a la gente de Cobrión, Anita y Bárbara Ordóñez, por este esfuerzo de los últimos días de participar y generar tráfico de personas interesadas. Gracias a las dos. Nuestra palabra de solidaridad, de apoyo a todos los que participaron en este taller. 1.000.000 de gracias por su tiempo. Y este simplemente es el comienzo de esta relación. Cuenten con nosotros para lo que necesiten y seguiremos en contacto y les haremos llegar próximamente, cuando tengamos una coordinación con todos estos aliados estratégicos como la Cámara Verde de Comercio, como Ecobrión Venezuela, y los que se vayan uniendo y aliando, vamos a ir dando a conocer la serie de calendario de todos los eventos, talleres que vamos a ir poco a poco colocando en línea para ustedes. Así que me despido de corazón, este servidor de ustedes, y siempre recuerden, Brand and Shine, y adelante, que esta sustentabilidad y la carrera por ganarla la tenemos en nuestras manos. Muchos saludos y muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy.